Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video. Soy el profesor Gabriel Arredondo, ingeniero civil, y vamos a ver un nuevo tema: solicitaciones en una estructura. Y vamos a aprender a distribuir esas solicitaciones en los muros portantes que hemos calculado anteriormente. Para repasar, las solicitaciones que hemos determinado para esta estructura son la fuerza sísmica total y los 4 momentos torsores. Recordemos que la fuerza sísmica total es una fuerza para toda la estructura que representa el efecto del sismo en esa estructura en cuestión y que está aplicado en un punto llamado centro de masas. Recordemos también que cuando aplicamos esa fuerza sísmica o la consideramos aplicada en el centro de masas, aparece una reacción en el centro de rigidez. Esta reacción está originada por la fuerza que puede hacer para reaccionar cada uno de los muros portantes. Como hay una distancia entre esas dos fuerzas, aparece el momento torsor. En función de esa excentricidad, que nosotros vamos a considerar 4 excentricidades dinámicas, que son las que ya calculamos, son 4 posibilidades de excentricidades. Entonces, en función de cada una de esas excentricidades, vamos a tener un momento flector diferente. Por eso es que tenemos 4 momentos torsores, un momento para cada excentricidad. Como dijimos, la fuerza sísmica es una para toda la estructura y la representamos con la letra mayúscula F. Y en los momentos torsores que aparecen cuando aplicamos esta fuerza sísmica, también cada uno de ellos sería un momento para toda la estructura. Bien, ahora, si cada uno de esos esfuerzos que calculamos es único para toda la estructura, lo que necesitamos en este momento es encontrar qué porción de cada uno de esos elementos le corresponde a cada muro portante. Vamos a ver este ejemplo. Si yo tengo una torta, como esta que se ve en la figura, y tengo que repartirla en una serie de comensales, algunos más pequeños, que comen muy poco, otros adolescentes, que necesitan mucha energía para poder hacer todas sus actividades, y otros adultos o ancianos que ya no necesitan tanta energía y que comen bastante poco. Entonces, ¿cómo repartiría yo esta torta? Y bueno, a los más pequeños, que no van a tener que hacer ningún esfuerzo demasiado grande y porque son más pequeños, su estómago es más pequeño, les voy a dar una porción pequeñita. A los adolescentes que necesitan mucha energía para hacer todas las actividades y los deportes que requieren, les voy a dar una porción muy grande. Y a los ancianos, que si bien necesitan alimentarse, pero no van a hacer muchas actividades físicas, probablemente les daré una porción mucho más pequeña que a los adolescentes. Y así a cada uno de los comensales una porción en función de sus necesidades. Lo mismo pasa con los muros portantes, solo que ahora los muros portantes los vamos a medir en función de su rigidez y en función de su ubicación en el plano. Aquí podemos ver un plano que pusimos de ejemplo en alguna de las actividades, donde se pueden ver los muros portantes en gris, hay algunos en color amarillo, y utilizamos, recuerden, unas distancias, la distancia X y la distancia Y para este muro portante como ejemplo, donde se puede ver que esas dimensiones o esas medidas van desde el baricentro de cada muro hasta los ejes de coordenadas. En el caso de este muro también tenemos la distancia X y la distancia Y, desde el baricentro a cada eje, y siempre el nombre de la distancia está en función del eje al cual son paralelos. Por ejemplo, esta distancia es paralela al eje X, entonces se llama X3. Esta distancia, aquí no se ve muy bien, pero aquí sí, una distancia paralela al eje Y, tiene nombre Y. Y el número es el número del muro portante. Hago esta aclaración porque lo vamos a utilizar más adelante.
Bien, volvamos a nuestro caso. ¿Cómo hacemos para distribuir cada uno de esos esfuerzos o solicitaciones en un poquito para cada muro portante según sus necesidades? Bien, aquí es donde aparecen los coeficientes de distribución. Hay un coeficiente K sub C, que es el coeficiente de distribución del esfuerzo de corte. Le llamamos esfuerzo de corte a la fuerza sísmica. Y hay otro coeficiente K sub T, coeficiente de distribución de los momentos torsores. Podemos ver aquí dos formulitas. En azul, o recuadradas en azul, las fórmulas que corresponden a los muros según el eje X. Entonces, fíjense, la constante K sub C, el coeficiente de distribución por el esfuerzo de corte, lo vamos a determinar para los muros en X con esta formulita. Las rigideces en X dividido la sumatoria de todas las rigideces en X. Y la constante K sub T, que es el coeficiente de distribución de los momentos torsores, en función de esta fórmula que va con la rigidez de cada muro portante en X por la distancia. Esta distancia se determina de la siguiente manera. Tenemos dos distancias, una para los muros en X y otra para los muros en Y. Fíjense que en las fórmulas tenemos la distancia I sub I y la distancia I sub R. Si vemos como ejemplo el muro X, que está aquí en amarillo, vamos a ver que la distancia I sub I, sería la distancia I de este muro, va desde el baricentro hasta el eje X. Luego tenemos en la misma fórmula otra distancia, que es la distancia I sub R, la distancia I del centro de rigidez. Y ahí es donde tenemos esta fórmula terminada. Para un muro en I, como este muro que está acá, tendremos la distancia XI, que en este caso será 3, porque el muro es el muro 3. Y la distancia XR, la distancia del centro de rigidez al eje. Entonces, para los muros en X, hacemos la resta entre las distancias Y y para los muros en Y, la resta entre las distancias X. Vale aclarar que la distancia XR e I sub R, que son las coordenadas al centro de rigidez, van a ser las mismas. Sin embargo, las distancias X e Y van a variar en función del muro portante, y por eso es que colocamos una letra I en lugar del número de cada muro. En el denominador tengo una sumatoria. Recuerden que la sumatoria sería la suma de todas estas operaciones. Primero tengo que resolver lo que está dentro, R por D, y sumar la que corresponde a cada muro portante. Acá en esta parte serían los muros en X. Y luego lo mismo para los muros en Y. Hago primero la multiplicación, luego sumo todos los resultados y aquí tendré la sumatoria de todas las rigideces por sus distancias. Es muy importante tener en cuenta las unidades, las operaciones matemáticas para poder realizar todas estas cuentas. Bueno, esto que acabamos de ver, estas fórmulas, son las que corresponden a los muros en X. Y en rojo, las fórmulas que corresponden a los muros en Y. Son iguales, solamente que aquí tenemos en cuenta las rigideces en Y. Aquí en la parte de arriba, rigidez por distancia en Y. Y abajo, las sumatorias correspondientes a cada uno de los muros portantes. Si nos fijamos en la fórmula anterior, el denominador de la constante K sub T para los dos casos es el mismo. O sea que tengo que trabajar en conjunto con los muros en X y los muros en Y para poder tener todas estas sumatorias. En resumen, tengo que encontrar el coeficiente K sub C y el coeficiente K sub T para cada muro portante. Estos serán los indicadores o las constantes que me van a ayudar a repartir la torta, entre comillas, en una porción
justa para cada uno de los muros portantes según su resistencia y la ubicación en el plano. Por eso es que tenemos aquí en cuenta las distancias y las rigideces. Fíjense, para la distribución del coeficiente de la solicitación según el corte o la fuerza sísmica, tengo en cuenta las rigideces, nada más. Y para la distribución según torsión, tengo en cuenta las rigideces y la ubicación con las distancias. Con esto terminamos esta primera parte de esta actividad. Cualquier duda o consulta, por favor se comunican con el profesor. Y nos encontramos en la segunda parte de este video.